Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día número 23, no, perdón, 22, 22 de febrero. Y bueno, vamos a estudiar el capítulo 18, 19 y 20 de Números. Vamos a ver, adiciones, o sea, cositas adicionales a la ley. Vamos a ver cositas adicionales a la ley con respecto a las cositas que les tocaban a los sacerdotes, etcétera, etcétera. No, vamos a estudiar un poco acerca de la vaca Lazán y para qué servía esta vaquita, más específicamente sus cenizas. Y vamos a ver la muerte de María, la muerte de Aarón, y el cruce por la tierra de Edom, más o menos, ¿no? Vamos a ver estas cuantas cosas. También vamos a ver por qué Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán. Aquí vamos a ver el pecado que él cometió. Eso es lo que vamos a ver. Es un estudio un poco interesante, así que vamos a hacer una pequeña oración ya para entrar en materia ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. En este momento, mi Dios, una vez más, estoy aquí tratando de hacer tu obra, mi Señor. Por favor, guía mis palabras, no sean las mías, sino las tuyas a través de mí. Mi Dios, por favor. Y de igual manera a todas las personas que están haciendo el año bíblico, dirígelos a cada uno de ellos. Te lo pido todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, miren, acordémonos que en el día anterior, en el capítulo 17 más específicamente, el pueblo de Israel había quedado con temor absoluto de morir por la presencia de Dios, ¿no? Por todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces en el capítulo 18 se van a poner ciertas protecciones, ¿no? Para que el pueblo no muera, podríamos decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces miren, Dios habla a Aarón específicamente y le dice que ellos eran los que se tenían que acercar al tabernáculo, ¿no? Que ellos iban a asumir la culpa por el mal manejo del santuario. Ellos iban a ser los responsables prácticamente de alguna cosa que podría salir bien o podía salir mal en el sentido del santuario, ¿no? Ellos iban a ser los responsables, ¿no? Entonces, bueno, también les habla de que ellos iban a servir, ¿no? Juntamente con los gersonitas y los meraritas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, muy bien. A ver, un ratito. Bueno, versículo 3 dice, y guardarán, dice lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, más no llegarán a los vasos santos ni al altar, no sea que mueran ellos y vosotros. No, aquí habla justamente, mira Aarón, ten cuidado tú y tu descendencia con el tabernáculo para que nadie llegue a las cosas sagradas, ni siquiera los levitas podían hacer eso. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Solamente los sacerdotes podían acercarse a las cosas santas, ¿no? Muy bien, nadie podía acercarse, nadie, vuelvo y repito, ni los levitas, ¿no? Mire, los sacerdotes prácticamente eran responsables por el tabernáculo y por todo lo que sucedía ahí, ¿no? Por si alguien se acercaba o no. Todo lo que ocurría en el tabernáculo era responsabilidad de los sacerdotes. Más los levitas eran responsables del pueblo. Ahora, miren, ¿qué papel ejercían los levitas? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero podríamos decir, disculpen que me use de ejemplo, ¿no? Pero podríamos decir que yo soy un levita. Sí, ya. Y los pastores hoy en la actualidad serían los sacerdotes. Sí. Los sacerdotes podían expiar por el pueblo y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en la actualidad los pastores pueden hacer muchas cosas, bautizar, ungir a ciertas personas, etcétera, etcétera. Pero los levitas servían a los sacerdotes y hoy en la actualidad los miembros de iglesia eran los levitas y los miembros de iglesia, o sea, bueno, vamos a explicar bien. Los sacerdotes, ya sabemos todo lo que hacían ellos, ¿ya? Los levitas, ahora sí vamos a lo que hacían los levitas y lo que hacen hoy en la actualidad los miembros de iglesia. Los miembros de iglesias cuidaban del pueblo, cuidaban entre ellos mismos porque obviamente eran parte del pueblo. Entonces un levita era, por así decirlo, alguien que instruía al pueblo, que ayudaba, ya que los levitas también eran muy conocedores de la palabra de Dios y de las instrucciones divinas. Entonces, por eso les decía, yo tranquilamente puedo ser un levita. Yo por medio de mis videos y todo el trabajo que yo hago en internet, instruyo a las personas, les muestro la verdad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, miren, ese es el trabajo que hago yo, ¿ya? El trabajo de un levita y muchos de nosotros somos levitas, muchos.
Cada persona en su propio hogar es un levita, podríamos decir, y de igual manera también un sacerdote de Dios, ¿no? Pero hay ciertas funciones que solamente podían hacer los sacerdotes, que estaba restringido para los levitas, ¿no? Entonces, tanto los levitas eran responsables en el sentido espiritual del pueblo para que el pueblo no ignorase las cosas que ellos tenían que hacer, ¿entienden? Ellos eran sus guías prácticamente, ¿ya? Así en poquísimas palabras, ¿no? Muy bien. Los sacerdotes tenían que también ayudar a los levitas y los levitas a los sacerdotes, obviamente, ¿no? Ya, muy bien. Los sacerdotes tenían que hacer, tenían que cuidar todas las cosas. Bueno, ya les he dicho, ¿no? Ahora miren, del versículo 8 al versículo 20 se especifica las cosas que eran para los sacerdotes. Ahora miren, aquí yo hice un estudio cuando... Esto lo ilustré muy bien cuando hice un video que se llama Diezmos y ofrendas invertidos en armas. Debemos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista, así se llama el video. En ese video yo especifiqué lo de los diezmos y las ofrendas, que aquí en el capítulo 18 de Números lo vamos a volver a retomar brevemente. En ese video me expandí más. Miren, todas las ofrendas, y miren, le voy a leer el versículo 8, dice: dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Yo te he dado mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Para quién eran las ofrendas? Para el sacerdote y su descendencia y su familia. Para ellos eran las ofrendas. Miren la manera que Dios puso, cómo administró Dios aquí los diezmos y las ofrendas. Pero ahorita estamos viendo en primera instancia las ofrendas. Más detalladamente se da, ¿no?, lo que a ellos les tocaba, que ustedes lo pueden leer, ¿no?, que ya hemos visto las primicias, los votos, la dedicación de los primogénitos, ¿no? Las cosas, bueno, que se podían redimir ciertas, ya hemos visto todo esto, ¿no? El rescate, los animales limpios, que no se podían redimir, eran para ellos también. Miren, y el versículos finales dice 19, 20, dice: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente. O sea, un pacto incorruptible, como la sal es incorruptible, entonces, eso, ¿no? Ahora, la sal también es un símbolo de pacto, porque en muchos pactos que se hacían en la antigüedad había sal en esos pactos, ¿no? Porque de igual manera siempre había sal en los sacrificios, entonces sal es un símbolo de pacto. Sal, pacto, sal. Acuérdense de eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, era un pacto incorruptible, ¿no? El versículo 20 les dice algo muy hermoso. Dice: yo soy tu porción y tu heredad, ¿no? Ellos no tenían tierras, los sacerdotes, ¿no? Pero ellos tenían a Dios, que eso era más que tener tierras, ¿no? Entonces, miren, así en pocas palabras, las ofrendas eran para los sacerdotes, las ofrendas eran para los pastores. Escúchenme bien. Esto vamos a aquí delatarnos un poquito nada más, ¿no? Del versículo 21 al versículo 32, mire lo que se dice. Versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Para quiénes eran los diezmos? Para los levitas. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir yo? ¿De que a cada miembro de iglesia se le debería dar el diezmo? No, no estoy tratando de decir esto. En el tema que les dije, diezmos y armas invertidos en armas. Deberíamos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista. En ese video me expandí bastante, ¿ya? 1 hora y 40 minutos casi dura. Es bastante largo. Yo en ese video explicaba que debido al mal uso, lastimosamente, al mal uso que la iglesia adventista está haciendo de los diezmos y de las ofrendas, se debería de tomar ciertas medidas de protesta, ¿no? Ahora miren, yo les digo algo. El sistema del diezmo que nosotros hoy en la actualidad tenemos está establecido por el espíritu de profecía. Es bíblico. Primero que nada, es bíblico, ¿ya? No es que por ahí se equivocaron, no, es bíblico. Ahora miren, el problema es lo siguiente. El problema es que el problema es que prácticamente todo el dinero, sí, todo el dinero que nosotros damos se va. Del diezmo nosotros no vemos absolutamente nada. De las ofrendas apenas creo que se queda el 60%, que no es mucho. Nos dejan lo más poquito. Antes me acuerdo que se quedaba
todo. Antes, con años anteriores me acuerdo que secaba todo, pero ya ni eso. Ahora solamente cogen y se llevan prácticamente la mitad. No nos dejan absolutamente nada prácticamente, ¿no? Todo el dinero se llevan los líderes que no están administrando bien. Miren, bueno, esto es difícil de decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Yo tengo contactos en todo el mundo, ¿ya? En todo el mundo. Si cae una hoja en China, yo me entero, ¿ya? Así de simple. En serio, tengo contactos hasta en China. Literalmente. Ahora, hasta donde yo he visto, y por personas que saben y personas que tienen credibilidad, de muchas cosas que yo me he enterado que he querido mejor permanecer callado, ¿ya? Casi, me atrevo a decir casi, en todos los países que funciona la Iglesia Adventista, en todas las uniones, hay robo. Sí, hay robo. En todas. Casi en todos los países, hasta donde yo me he enterado. Los líderes, los presidentes de esa misión, lastimosamente. ¿Saben por qué? Porque no hay un control. Por eso. Porque el miembro de iglesia coge y dice, bueno, yo doy y ellos verán qué hacen. A ellos no se les pide cuentas de qué hacen con el dinero. Cuánto entró, cuánto salió, en qué se invirtió. No dan cuentas casi. Y no es extraño ver que el pastor hace viajes caros, anda en buenos carros que valen $50,000. ¿De dónde sale tanto dinero? Discúlpenme, esa es la realidad. ¿Y por qué la gente no quiere dar su diezmo a la iglesia adventista? Porque ven que no lo están usando de la manera correcta. El diezmo es sagrado. El diezmo tiene que ser usado para la obra de Dios. Miren, por ejemplo, hay gente que a mí me ha apoyado. Yo gracias a ese apoyo he comprado muchos de los libros que ustedes ven. Y gracias a eso se sigue haciendo el año bíblico. Con el apoyo que me han dado muchas personas. Ya. Entonces miren, el dinero que es para Dios tiene que ser sagrado. Hay una línea así, vean, así bien delgada, casi invisible como la tela de una araña, en la que caminan todos los cristianos. Si tú te desvías un poco de derecha a izquierda, caes. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males, les digo así yo. ¿Qué les trato de decir? ¿Que no diezmen a la iglesia adventista? No. El que quiera dar su diezmo, devolver su diezmo a la iglesia adventista, que lo haga. Dios dice que Dios ama al dador alegre. El que se sienta bien haciéndolo, que lo haga. Eso es cosa de Él y Dios. Yo en ese video expliqué muchas formas, expuse ciertas formas en las que se puede utilizar el diezmo. Aquí no quiero entrar en materia con ese tema porque nos expandiríamos muchísimo. Vuelvo y repito, busquen ese. ¿Saben qué? Les voy a dejar en la descripción de este video en YouTube el enlace y en la parte final de este video les voy a dejar también el video, ¿ya? Por si quieren ir a verlo después de ver este video. Entonces miren, hoy hay una muy mala administración, lamentablemente. No es así en todas partes, pero sí en su mayoría. Entonces miren, yo proponía algo en ese video, de que se den solo las ofrendas a la iglesia, que se la lleven los líderes, los pastores, que el diezmo se quede en las iglesias y de esta manera se puede organizar campañas, comprar materiales, hacer más iglesias, abrir más campo, lo cual sería increíble, pero ¿saben qué? No se hace, porque todo el dinero se va y nunca hay dinero, nunca alcanza. Y todos los materiales que envían no son gratis, todo tenemos que comprarlo con nuestro propio dinero, aparte de lo que ya damos. Entonces, miren, no hay dinero para nada. Lo poco que damos se los llevan todos y todo queda ahí. Uf. ¿Qué se le va a hacer, no? Cada cual es responsable por su dinero, les digo así, por lo que Dios le da a uno. Cada cual es responsable de ver cómo se administra eso, mis queridos hermanos. Mucha atención a eso. Y bueno, creo que vamos a dejar el tema hasta aquí nomás en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo y les repito, vayan y vean ese video. Ahí se les va a despejar muchas dudas, ¿no? Pero, bueno, así tiene que ser. Los diezmos y las ofrendas. Los diezmos eran para los levitas. Las ofrendas para los sacerdotes, para los pastores. Yo creo que sí, si los miembros de iglesia administraran sus propios diezmos, se podría llegar a muchos lugares. Por ejemplo, en la iglesia que yo estoy, no nos ayudan ni para poner la luz.
Bueno, hay muchas cosas que decir, pero por la plata baila el mono, dice un dicho popular, ¿no? Sigamos en el estudio, ¿no? Muy bien, ahora seguimos con el diezmo era para los levitas, ¿no? Eh, los levitas no podían hacer lo que hacían los sacerdotes, ¿no? Los levitas no podían permitir que una persona no autorizada hiciera su trabajo también. Ellos tenían que dar un diezmo del diezmo a los sacerdotes. Interesante, ¿no? Digamos, nosotros en iglesia sacamos $1000 de diezmos este mes. Entonces, esos $1000 nosotros dábamos $100 a la misión. Así debería de haber sido, ¿no? Más o menos acá pasaba lo mismo, ¿no? De todo lo que llegaba a su mano, ellos tenían que diezmar, ¿no? Ese era el versículo 30, dice, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de la... Esa era su paga, mis queridos hermanos. Los que trabajan para el evangelio, que vivan del evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Se tenía que dar lo mejor, según el versículo 32, ¿no? Y podían usarlo para sus propios fines y necesidades. Amén. Les digo así, ¿no? Entonces, ellos podían usarlo, ¿no? De una manera correcta, obviamente, ¿no? Eso es todo el asunto del capítulo 18 y vamos al capítulo 19. Vamos a hablar de la vaca alazana. Bueno, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, ¿no? Bueno, una vez más, habla con Moisés, habla con Aarón. Moisés, el mediador, Aarón iba a ser el instrumento de todo esto, ¿no? Dice, esto es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana o una vaca rojiza, perfecta. Y ahí se da más detalles, ¿no? Ahora, el hecho de que esta vaquita era roja es un símbolo de quién? De Cristo. Esta vaca representa muchísimo a Cristo, de hecho. Muchísimo, muchísimo. Ya van a ver por qué. Era roja. Cristo no quedó rojo después de la tortura, la paliza prácticamente que le dieron. ¿Cómo estaba su cuerpo? Rojo, lleno de sangre. Esta vaca era roja, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él sacará fuera del campo. Bueno, Eleazar era el que iba a hacer todo esto porque Aarón iba a quedar inmundo. Entonces era para que el sumo sacerdote no quedara inmundo y pueda mediar por el pueblo. O sea, tenía que quedar el máximo líder de autoridad. Eleazar era, como era el sucesor también, era importante que él haga el sacrificio. No podía ser otro sacerdote, sino alguien de igual manera casi tan importante como Aarón, ¿no? Entonces en este caso era Eleazar el que le iba a suceder, ¿no? Muy bien. Se sacaba fuera del campamento, así como a Jesús lo sacaron fuera del campamento, debido a que esta vaquita iba a representar impureza, ¿no? Y dice, y la hará degollar. No era Eleazar el que la degollaba, era otra persona, ¿no? El que degollaba a la vaca alazana, ¿no? Muy bien. Ahora miren, se cogía, dice, con su sangre, con su dedo y rocía hacia delante del tabernáculo de la congregación la sangre de ella 7 veces. 7 veces perfección. Era prácticamente lo mismo que se hacía con un sacrificio de expiación, ¿no? Dice que se la quemaba la vaca ante sus ojos. Miren, se la quemaba con su cuero, se la quemaba con su carne, con su sangre, con su estiércol la hará quemar. O sea, con todo. Totalmente, prácticamente la vaca se quemaba enterita, podríamos decir, ¿no? Hasta ser convertida en cenizas. Pero junto con la vaca también se quemaba una madera de cedro, un hisopo y un hisopo y escarlata, ¿no? Entonces todo eso se fusionaba, podríamos decir, con las cenizas de la vaca, todo se quemaba juntos, ¿no? Estos símbolos, estas maderas eran símbolos de limpieza, de limpieza y de pureza, ¿no? Eran símbolos de limpieza y para purificar, cosas que se utilizaban para esto, ¿no? Muy bien, dice que el sacerdote quedaba inmundo hasta la tarde, ¿no? De igual manera el que quemó la vaca, sí, quedaba inmundo hasta la tarde, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Ya, dice que después ni Eleazar ni el que la había quemado podía hacer esto, ni el que la había degollado tampoco. Dice en el versículo 9. Dice de que un hombre limpio era otra persona ya. Tenía que recoger las cenizas, que de igual manera esta persona quedaba inmundo hasta la tarde, ¿no? Ahora miren, se cogían, solo se guardaban las cenizas, ¿no?
Ahora, estas cenizas servían para la purificación. Eran cenizas muy especiales, ¿no? Estas cenizas se mezclaban con agua para cuando alguien quería ser purificado por contacto con algún muerto, ¿no? Entonces se cree que se ponía un poquito de estas cenizas. No era mucho lo que se ponía en realidad. Y en los versículos del 11 en adelante se describe las diferentes maneras en las que se utilizaban las cenizas de esta vaca, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que todos los que hicieron la cuestión de la vaca alazana tuvieron que ver ahí en la preparación de ella. Ellos se contaminaban, ¿no? Pero el que la usaba o para quien se usaba las cenizas con el agua, no, la verdad no, ¿no? Y esto era tanto usado para el natural como para el extranjero, o sea, para el israelita como para el extranjero, ¿no? Para cualquiera de ellos se podía aplicar todo esto, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Muy bien. Versículo 16, les voy a leer algo interesante. Dice, y cualquiera que en el campo abierto tocare a alguno que ha sido muerto a espada o cuerpo muerto o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Sepulcro. Miren, de aquí dice que viene la costumbre de blanquear, ay, perdón, de blanquear los sepulcros, ¿no? De pintarlos de blanco. ¿Para qué? Para que resaltaran y nadie por accidente los pisara, ¿no? Es interesante que de aquí viene la costumbre de pintar de blanco a los sepulcros, así como la costumbre de velar a las personas. Esto tiene que ver con con la peste cuando hubo allá en Europa, ya que muchas personas se las enterraban vivas, entonces de ahí viene la costumbre de velar al muerto unos 3 días al menos para estar seguros de que está muerto, ¿no? De ahí viene esa costumbre, ¿no? Ahora, el rito de purificación era el siguiente, dice, y el limpio, dice, rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. 3 y 7, interesantes los números, ¿no? Ya sabemos acerca de la numerología, ya hemos aprendido bastante. Numerología bíblica, aclaro, ¿ya? Numerología bíblica. Ya, muy bien, en el día 3 y en el día 7, ¿no? Y dice que, y el séptimo día, dice, y cuando lo habrá purificado al día séptimo, dice, la habrá, bueno, etcétera, etcétera, y será limpio a la tarde, ¿no? A la tarde él era limpio en el del día séptimo, pero después de haber seguido el ritual de la vaca alazana, con sus cenizas, etcétera, 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 ¿no? Y así, en pocas palabras, esto es la cuestión de la vaca alazana. Hay más acerca de la vaca alazana, pero no lo vamos a comentar en este año bíblico, tal vez algún rato hagamos un temita aparte. Pero también se está esperando a ver que haya una vaquita roja para establecer el tercer templo de Jerusalén. Esto creo que lo vamos a ver cuando lleguemos cuando lleguemos al templo de Salomón. Ahí les prometo el tema, segunda parte de la vaca alazana, ¿ya? Ahí para cuando hablemos de la construcción del templo de Salomón, les doy este tema, ¿no? Y muy bien, no ha habido mucho que decir. No ha habido mucho que decir ahora en estos días. Capítulo 20. En el capítulo 20 han pasado 40 años desde la salida de Egipto. Específicamente han pasado 37 años y 4 meses de silencio desde las últimas órdenes que vimos, que fueron las de la vaca alazana, ¿no? Estamos alrededor del año, no se sabe las fechas exactas, pero estamos alrededor del año 1406 antes de Cristo, ¿no? Entonces aquí todo comienza con un suceso, la muerte de Miriam. Ellos están en el desierto de Sin. Es el primer mes, es el mes de Abib. Miriam aproximadamente muere de 132 años, ¿no? Según Patriarcas y Profetas, página 434, habían pasado 40 años, ¿no? Y ahora sí, comienza el relato. Muere Miriam, no se da más detalles, ¿no? Obviamente la han de haber guardado luto, etcétera, etcétera. Y el versículo 2 dice, y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Patriarcas y Profetas, página 439, dice que esto fue una prueba de parte de Dios para ver si esta descendencia, la nueva descendencia, acuérdense que ya han pasado 40 años, esta nueva descendencia le era fiel como estaban, era una prueba, así como cuando a un trabajador se le pone a prueba a ver si rinde. Ya aquí había pasado lo mismo. No, muy bien, y miren, más que seguro se había secado el agua que se dio en la peña Doret, que eso se describe en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Y creo que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Sí, voy a hablar más rápido. Vuelvo y repito, se había secado el agua de la peña Doret, que se describe en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Se había más que seguro secado, entonces ellos ya estaban con sed. Y ahora decían, ¿y ahora dónde vamos a beber agua? ¿No? Estaban sedientos, ¿no? Y bueno, así en pocas palabras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces dice que el pueblo comenzó a protestar, ¿no?
Y miren lo que dice: fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Jehová hace 40 años. Se están refiriendo justamente a la rebeldía y a la rebelión de Cori, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, se comienzan a quejar: mire, este no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber, nos estamos muriendo de sed, etcétera, etcétera. Dice que Moisés y Aarón se pusieron a orar en la presencia de Dios en el tabernáculo, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, ¿no? Y miren, aquí viene la tragedia, lo triste, ¿no? Dios le dice a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la roca. Él tenía que solamente hablar: va a salir agua. Eso es todo lo que tenía que decir, nada más, ¿no? Y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, no tenía que tomar la vara, delante de Jehová, como él le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Aquí Moisés se le acabó la paciencia, ya estaba irritado. Es que yo sí me pongo en los zapatos de Moisés. Primero que nada, ya tenía alrededor de 120 años, ya no estaba en sus mejores años el hombre, también estaba cansado. Y los hijos estaban actuando igual que los padres. ¿Cómo creen que él se sentía? 40 años en vano, decía entre él, ¿no? Entre sí. Entonces se airó. El tipo ya estaba perdiendo la paciencia, ¿no? Dice: oíd ahora, rebeldes, estaba airado, os hemos de sacar aguas de esta roca. Él dijo: yo voy a sacar agua de esta roca. Yo y Aarón vamos a sacar agua de esta roca, ¿no? Aquí vemos, según la Biblia, ¿cuál Biblia era? Creo que era la Biblia Mundi Hispano, era la Biblia ¿cómo es? La Biblia arqueológica, no me acuerdo dónde saqué este comentario, ¿no? Decía que aquí Moisés ya era un líder cansado ya. Claro, pues habían pasado 120 años, ¿no? Y dice que entonces alzó Moisés su mano e hirió a la roca con su vara 2 veces. No tenía que golpear la roca. Miren, la roca es un símbolo de Cristo, según 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 4. La roca de donde salió agua por primera vez en Oret, en Éxodo 17, 1 al 7, había sido golpeada, porque solamente una vez tenía que Cristo morir por nosotros. Al golpearla 2 veces, es como si hubiera matado a Cristo, porque según 1 de Corintios 10, 4, la roca es Cristo. Entonces él aquí dañó este significado que Dios quería hacer, ¿no? Entonces miren, debido a esto pasó lo que pasó, ¿no? Y bueno, lo golpeó 2 veces, salió agua, sea como sea, salió agua, se vio la misericordia divina, ¿no? Ahora Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes no van a poder entrar con ellos, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás a Moisés le faltó fe. De hecho, cuando falta fe, falta santidad, falta obediencia, falta todo, ¿no? Estas son las aguas de la rencilla, o de Meriba, como dicen otras Biblias, ¿no? Por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Miren, ese fue el pecado de Moisés. Y ahora, el gran pecado, ¿no? ¿Qué hizo? Primero estaba airado. Segundo, se atribuyó la obra. Tercero, golpeó la roca. ¿Les parece el gran pecado? A mí no. A mí no me parece el gran pecado. Yo veo aquí un Dios demasiado estricto, demasiado fanático, como dirían muchos. Pero ¿saben qué? Dios exige perfección. Dios exige perfección. Le gusta a quien no le gusta. Crea a quien no quiera que crea. Hoy en la actualidad se dice: no, tú puedes seguir pecando hasta cuando Cristo venga, no pasa nada, solo es un pecadito. Mentira satánica, mis queridos hermanos. Dios exige perfección. Ustedes saben que a Moisés solamente por esto no se le dejó entrar en la tierra de Canaán. Si Dios hubiera perdonado a Moisés, ¿qué hubieran dicho las generaciones futuras? Bueno, Dios sí perdona los pecados. No, pero él era el líder, y como líder tenía una gran responsabilidad. Y como líder también tenía que ser castigado, ¿no? A ellos se les exigía más todavía, ¿no? De igual manera, a los pastores, a nuestros líderes, ellos deberían de practicar la reforma por la salud, deberían de ser hombres santos. Muchas cosas deberían de ser realmente ellos, pero bueno, no digo que todos son malos hombres, no, pero la mayoría.
ni siquiera hacen caso a los escritos del NGDY, ni siquiera practican la reforma pro salud. ¿Cómo pueden ser un buen ejemplo para el pueblo? No lo pueden ser, tienen que serlo. Entonces miren, esto fue el incidente con Moisés, y voy a aprovechar para leer los comentarios del Espíritu de Profecía que justamente hablan de este tema para no salir del contexto. Dice: en todas sus peregrinaciones los hijos de Israel estuvieron tentados a atribuir a Moisés la obra especial de Dios, porque sí, siempre decían, siempre le echaban la culpa a Moisés, todo siempre era Moisés, ¿no? Dice: pero el Señor había dado una prueba tras otra de que era el mismo, o sea, Dios, quien estaba trabajando para la liberación de ellos. Al decir, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaba en lo correcto, al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos, ¿no? Ahí está el problema. Sí, Moisés se atribuyó la obra de Dios para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando. Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entraran en la tierra de Canaán, para que vean que no es Moisés el que le está dirigiendo, su líder va a morir. Su líder no va a entrar con ustedes, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, este fue el pecado de Moisés, que lastimosamente, por amor al pueblo, no se le pudo perdonar, ¿no? O sea, más bien dicho, sí se le perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias, podríamos decir. Se tomó esta dura decisión, que el deseo tan anhelado de Moisés de entrar en la tierra de Canaán no lo pudo realizar, ¿no? Muy bien. Dice que Moisés envió embajadores al rey de Edom. ¿Para qué? Bueno, los edomitas primero que nada eran descendientes de Saúl, ¿no? Bueno, aquí se da una presentación, ¿no?, de quiénes eran y de dónde venían y qué les había pasado, ¿no? Les pidió que por favor les dejara pasar por la principal ruta de comercio que había, ¿no?, que era el Camino Real, como se le conocía, ¿no? Edom respondió de que no lo iba a hacer, ¿no? Ellos tenían temor de ser conquistados tal vez por los israelitas, ¿no? Entonces no les dejó pasar. Ellos le insistieron que ellos sí pasarían rápido, sin hacerles nada, sin hacer nada, sin tomar agua siquiera, ¿no? Pero ellos no quisieron, ¿no? Y dice, y le respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, ¿no? Bueno, mano fuerte realmente fue que hizo una exhibición militar prácticamente, ¿no? Según Deuteronomios capítulo 2, versículo 28 al 29, dice que los edomitas sí le vendieron, fueron provisiones, ¿no?, necesarias para el desierto, sí les vendieron, pero no les dejaron pasar por el Camino Real. No, muy bien. Entonces, bueno, a la final ellos cogen y se van por otra ruta, ¿no? Se fueron por el desierto, otra vez. Ellos querían pasar una ruta más fácil, pero no hubo chance, no hubo la oportunidad. No, muy bien. Y bueno, dice que llegaron al monte de Or, también se conoce como el monte de Mosera, ¿no? El pueblo dice que más que seguro acampó al pie del monte de Or, ¿no? Y bueno, dice que Aarón fue reunido con su pueblo, igual que la misma lingüística que se utiliza para hablar de la muerte de Abraham, ¿no? Y bueno, dice que por órdenes divinas, Moisés tomó a Eleazar y Aarón, subieron al monte de Or, ¿no? Hubo el cambio de vestimenta, ¿no? A Eleazar se le puso la vestimenta sumo sacerdotal, ¿no? Esto era un símbolo de la sucesión de sacerdotal. Ahora él era el nuevo sumo sacerdote, ¿no? Lo hizo frente a todo el pueblo, ¿no?, para que no quedara la más mínima duda, ¿no? Bueno, y dice que Aarón murió allí. Aarón murió de 123 años, según el capítulo 33 y versículo 38 al 39 de Números mismo, ¿no? Bueno, Moisés llevó a cabo todo este ritual y dice que el pueblo de Israel guardó luto por 30 días, al igual que más adelante lo hizo por Moisés, ¿no? Y así, mis queridos hermanos, termina este día, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Una vez más, en pantalla tienen mi información de contacto para las personas que quieran ser agregadas al WhatsApp, para recibir los videos en MP4, perdón, estoy con una tos, pero no sé qué me pasó. Me trabo a cada rato. Para los que quieran recibir los videos en MP4, los enlaces también de cuando se publican, cualquier duda, pregunta, sugerencia, cualquier cosa que me quieran decir, escríbanme, me tardo en responder.
Sí, pero les respondo. A veces me tardo hasta 3 días, pero de que respondo, respondo. Y bueno, cierto. Váyanse a la descripción de este video donde dice diagramas. Ayer les dije que les dejaba unos diagramas y me olvidé de subirlos, pero ya están. Vayan nomás ahí, ya están. Y por ahí me hicieron recordar, hermano, no ha subido los diagramas, no los encontré. Entonces fueron de manera inmediata y los subí, ¿no? Me había olvidado, sinceramente, no pensé que los había subido. Entonces vayan y descarguen todos los diagramas ahí, les va a servir muchísimo, imprímanlos, háganse un libro con esos diagramas, péguenlos en sus Biblias, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? De igual manera, las personas que me quieren apoyar, ahí están las diferentes maneras que lo pueden hacer. De igual manera, en la descripción de este video van a encontrar un enlace de PayPal para los que me quieran colaborar. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más de mi parte. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.